Muchos ya dicen e incluso decían de antes que este anime competiría por ser el anime del año, incluso con su particularidad de que solo tuvo 6 episodios, mitad de cualquier broadcasting normal. Pero ¿cómo se puede argumentar fielmente eso? Un final nunca es de agrado global, eso se sabe, pero Takopi no Gensai técnicamente lo hizo muy bien o muy mal. Este será uno de mis análisis más difíciles de concretar, pues no se entiende siquiera bien cómo llegamos hasta aquí. Tuve que leer muchos comentarios y puedo asegurarles de que no hay respuesta concreta, así que si comentas algo al final, terminará siendo bajo las matices que hemos abordado en este mismo video, y que la serie nos proporcionó. Mientras tanto te compartiré el porqué de mi visión. Decidí volver a ver el opening porque ya no lo volvería a ver, y por fin lo entendí. Por fin comprendí por qué escogieron a Ano. La manera en la que combina esa voz de felicidad con un pesimismo tan fuerte es fabulosa. Se sienten por completo sus ganas de tirarte a llorar, pero a su vez mantiene la alegría, esa que tanto caracterizan a los niños. Es que hasta su propia voz parece la de un niño. Dirección de voz y musicalmente al mil. Y sobre happy, lucky, shappy es la palabra que más buscan los tres niños. Marina felicidad junto a su familia, Asuma buena suerte con sus estudios y Chizuka quien solo desea tener a Shappy siempre a su lado. Obra maestra de canción. ¿Cómo no pude haberme esperado eso de un proyecto tan grande como este? Antes de empezar, sin duda que me encanta volver a todo este ambiente, pero qué pena que ya se nos vaya. Cada capítulo era tratado como una película. El background de Chizuka en el inicio era lo que nos faltaba para completar la historia de los tres niños. Porque sí, aún nos faltaba conocer más a Chizuka aunque no lo parezca. Para que podamos entender bien este episodio y con cuidado, debemos separar bien las partes de este. Primero hablemos de Asuma, que al final no volveremos a hablar mucho de él. A mí, en principio, me preocupó mucho. Primero porque no entendió la historia de Takopi. Quizás podría recomendarle más cosas a Takopi para que pueda hacer a futuro. Pero lo peor que a mí me pareció fue que se siga hablando así. Entiendo su jodida situación. Su madre incluso se desmayó. Su padre tuvo que regresar y Junya posiblemente esté en la cárcel por cómo Asuma retrata todo lo sucedido. Pero él se sigue llamando incompetente. No se compara con su hermano, eso sí, pero se sigue llamando inútil. Además, le dice a Takopi que seguro ya no lo volverá a ver, de una forma muy segura. Pero yo creo que no está tan perdido, pues incluso llegó a decir, Shizuka hizo cosas malas, aunque para él esas cosas malas sean no hacer la tarea, o que fue un error pensar que podía salvarla. Con eso yo afirmo que él está decaído por todo eso, pero no tomará una decisión fatal como la que vimos tristemente con las otras chicas. Y aunque las ganas de Takopi de no quedarse solo nuevamente sean tan profundas, aunque quiera buscar una solución a todo esto, por lo menos Asuma le hace reflexionar con lo que le dijo. Todos somos buenos y malos. Fue un error pensar que podía salvarla. Asuma se despide agradeciéndole por todo lo que le hizo pasar, aunque hay un asesinato de por medio, ojo, pero en sus ojos, vaya curiosidad, emana esa felicidad, o mejor dicho, positividad contagiada por su hermano, y Takopi la termina aceptando. Lo que Asuma le dice de la línea de tiempo lo abarcaré más tarde, pero aquí Takopi se queda a pensar todo este tiempo. ¿Qué puede hacer ahora? Si todos son buenos y malos, ¿qué debo de hacer? Quizás no la pueda salvar. ¿Cómo puedo hacer que esto termine bien de alguna forma? Llegó el momento. Y cómo me encantó ese momento. Shizuka también volvió donde Takopi. Pero, ¿qué podría representar exactamente ese árbol, no? Ahora que me pongo a fijar. Y Takopi va con todo a pedirle perdón. Pero seguro sabiendo cómo podía terminar esto. Me encantó cómo Shizuka le haya dicho de frente
todo eso, toda esa cantidad de preguntas que seguro siempre se ha hecho. ¿Qué podía hacer? ¿Qué fue lo que pasó con ella? ¿Qué es lo que le pasa? Y hasta qué es lo que le va a pasar. Cada punto negativo sobre ella recayó en Takopi, algo que Takopi jamás esperaría escuchar seguramente. Pero lo más significativo de todo esto es la respuesta frente a ello. Una respuesta tan común y global que debe ser entendida de buena forma. No lo sé. Nadie sabe el arreglo de las cosas, o nadie sabe el mejor camino. Todo es muy volátil en este mundo. Y aunque vivamos de una forma que nosotros consideremos ordenada, correcta y útil, se seguirán suscitando casos demasiado tristes, eso es innegable, injustos, deprimentes, porque así es el mundo. Un abanico de posibilidades por cada acción, sean malas o buenas, repercutirá siempre en algo bueno o malo. Pero Takopi no solo le dijo no lo sé, le pidió perdón por no saber. Le pidió perdón por intentar ayudarla sin saber lo que ella sentía en verdad. Le pidió perdón en pocas palabras por no haber estado más con ella, por no haber conversado más con ella, no haberla entendido mejor. Y paradójicamente, aquí es donde Takopi entiende algo vital cuando ve a Shizuka aceptando abrazarlo. Para manejar todo problema, sea cual sea, uno tan horrible como el de Shizuka, e incluso los que no tienen explicación también, es estar juntos, mediante el diálogo, la sinceridad y la unión con un abrazo. A mí me encantó que no hay otra salida que esa, solo llorar, llorar hasta que tu cuerpo te lo permita, ponerte triste aunque no hayan estímulos físicos que te inviten a ello, caminar y caminar hasta parar cuando tengas que comer, solo cuando tengas que comer. Y en el momento de más estabilidad emocional, seguir recordando lo que te hacía triste. Sé que muchos dirán que ponerse triste no ayuda, uno tiene que estar positivo 100% y ver todo con otros ojos, pero para que esa felicidad tenga valor, tienes que crear la importancia de lo que te aflige y preocupa con tristeza, con depresión. Además, Shizuka está pasando por uno de los momentos o de los tormentos más horribles que se podrían imaginar en la humanidad. ¿Qué le vas a decir sé positivo en ese momento? No, el estar triste es un escudo tan grande en nosotros, pues te invita a desconectar un momento para verle lo importante a la vida, para recapacitar de todo, para hacer una pausa en cada cosa que te esté ocurriendo. Es un estado que refleja cuánto te importa algo. El que no llora es porque ya no será más fuerte a futuro. Pero ni siquiera hay tiempo de desconectar más con ellos, porque al minuto Takopi hace una de las cosas más locas en este tipo de momentos, sacrificar su vida para regresar al pasado. ¿Por qué tan de repente? Pero, ¿y si fallaba? ¿Qué le aseguraba que este viaje no volvería a cometerse los errores de todos los anteriores? ¿Qué tenía planeado Takopi? Acá yo confirmo que no existen otras líneas de tiempo, sino solo una, porque me resulta difícil de creer que Takopi no piense en las pobres almas que habría abandonado si efectivamente hubieran otras líneas de tiempo, los desamparadas que las iba a dejar. Me sería horrible imaginar a Shizuka en ese estado, ver cómo esa figura que lo acompañó hasta en su redención solo se esfume y se quede completamente sola en un mundo perdido. Pero por lo menos ella logró llorar su pérdida con toda honestidad posible. Yo puedo ser feliz contigo, Takopi. Qué hermoso, concha de su madre. Y aquí afirmo que con tener compañía, Takopi puede hacer felices a los demás. Pero no, no sería necesario la suya. El corte que hicieron quedó genial por lo inesperado que fue la proposición de Takopi, y es demasiado triste ver que así de fugaz fue su última aparición. Y aquí comienza mi teoría, con estos puntos claves que primero quiero que entiendan y presten mucha atención, porque siguen siendo confusos y no se puede establecer algo todavía en concreto.
Número uno, Takopi no está acá. Tampoco les habla, porque si realmente les hablara a las dos, ellas entenderían perfectamente qué está pasando, pero por lo menos sí sienten. Eso abre dos posibilidades de por qué están sintiendo esas emociones como llorar repentinamente. Primero, creo que no solo es el remanente de Takopi, porque sí se entiende que a Shizuka le extrañara esa silueta que hizo en su cuaderno, que no se acordara por qué está ahí, pero ¿por qué a Marina le afectaría eso? Marina no había sentido nada con Takopi antes, no había interactuado con él tampoco. A menos de que si le afecta es porque el futuro de Marina sí está afectando su pasado, de que por efecto de la desaparición completa de Takopi, porque tomémoslo así, que desapareció por completo en el universo, todos los recuerdos de todas las líneas de tiempo en las que interactuaron con Takopi se mezclen. En parte, pues esos momentos del pasado, del futuro, donde Takopi estuvo involucrado, no se pueden esfumar. Si hizo algo en una línea de tiempo, el remanente de todo, o por lo menos los recuerdos de todo, no se pueden haber esfumado también. Tienen que haber afectado a las líneas de tiempo, porque está desapareciendo un ente en el universo. Es una idea muy metafísica de entender, ¿no? Pero para que me entiendas, si algo desaparece del universo, lo relacionado a él no puede desaparecer, porque estaría desapareciendo la Tierra por completo. Tiene que combinarse en la línea actual. Todo lo que dejó tiene que combinarse en una. Entonces, Takopi no habla, pero tiene que haber desaparecido para que los recuerdos de los chicos se lleguen a cohesionar. Con esto yo confirmo que Takopi desapareció por completo. Aunque sí sé que podría parecer que Takopi les habla en ciertos momentos, como que los guía, los impulsa a tener sentimientos como tristeza repentina para llorar en la escena con Shizuka y Marina. Pero eso no podría ser porque si no puedes hablar directamente, tampoco podrías tener función de acicatearlos, de estimularlos de alguna forma. Por lo que para mí, esas palabras que escuchamos de Takopi son los recuerdos de las chicas en momentos puntuales. Recuerdos no fuertes ni claros, sino bien difusos y en fondo negro incluso. Por eso los afecta mucho. Además, los diálogos porque no recuerdan bien cómo surgieron, pero saben lo que significa. Además, los diálogos de Takopi más parecen ser los últimos pensamientos que tiene cuando hace su transición, despidiéndose y esperando lo mejor para ellas, como que puedan crecer adultas felizmente. Por ejemplo, Shizuka recuerda ese lugar como su despido antes, no porque le habló en ese momento Takopi y se despidió de todos, sino de que justamente ese lugar es donde Shizuka se sintió sola, vio desaparecer a Takopi y por eso le viene ese mismo recuerdo. Todo se basa en los remanentes de Takopi, que perduran hasta hoy. Por eso también se lamenta de no decirle a su mamá adiós. Es loco. Y lo de Asuma tiene mayor explicación con esto. De repente tiene esos lentes, cuando en el mismo primer capítulo seguía con los mismos. Y es porque no cambiaron cosas puntuales, sino que adquirieron los recuerdos de Takopi, por Takopi. ¿Por qué buscaba recordar pelear exactamente a Asuma? Porque sin tener ese miedo de no meterse con su hermano, al generar peleas, pudo crear momentos de reconciliación, de diálogo, y que sean más abiertos entre ellos dos, mejorando esa confianza de hermanos. O sea, que lo que dejó Takopi por Asuma es un recuerdo de, oye, tienes que pelear con tu hermano. Asuma no sabe cómo llegó ese recuerdo, pero se sintió estimulado por ello. Y por eso habrá peleado quizás hace unos días, hace unos meses, no se sabe cuándo, pero sí los terminó afectando, pues. Si hablamos incluso de los detalles pequeños, puta, podríamos hablar de ese agua donde Takopi llegó a ver a Shizuka luego de su muerte. Y es donde él está ahora, en el
cielo, si lo podríamos llamar así, o cuando nos muestran las notas de Chizuka, donde no logra completar esa suma, pues falta el 8 a comunidad. Pero resulta curioso que la figura de Takopi esté justo al lado, representando ese 8 como el símbolo de infinidad, pues no existirá en el universo, habrá desaparecido por completo, pero hey, mira, lo ves ahí, queda su silueta de algo que nunca existió. Qué loco. Ver ese, incluso ese es un tema filosófico, creo, ¿no? Pero muy fuerte. Ver esa escena final es hermoso. ¿Cómo no te puedes creer que se pudieron llevar tan bien? Pero al final cargan con el mismo peso. Por lo que un junte así era más posible de lo pensado. Incluso Shappy, todo ancianito, acompañándolo a todos lados. Y encima moviendo su colita de forma espontánea, como hacen los perros mayores. Qué hermoso. Qué hermoso Pi. Y al final, donde el pétalo de los cerezos cae, tiene un color y ubicación similar al de Takopi. Parece ser en ese momento que se borró por completo los recuerdos de Takopi, pues fue justamente en esa etapa de adolescencia donde él ya no pudo intervenir más en el futuro. Parece que empezamos realmente con una verdadera historia, lo que significa en profundidad el árbol de los cerezos. Capítulo de 9.7 bajo. Lo que puedo apoyar en las críticas es que pudo ser un poco más largo, unos 40 minutos les habría quedado de perlas, para que nos queden más compactos los sentimientos de los personajes. Por ejemplo, cómo se amistaron cada vez más Chizuka y Marina, o cómo afrontaron sus problemas que Takopi les dijo que iban a afrontar seguramente. Obviamente no les dijo directamente, pero él sabía que iban a tener que pasar por esos problemas. Pero en lo que son de explicación, creo que ahí se dio el tiempo necesario en explicar cómo se da todo esto. Y no me quejo, al final se trata de magia, pero sí, muchos hubieran deseado más construcción y los apoyo, pero ya depende de nuestros gustos en todo caso. No de que esté mal hecho. Así que no, no está mal hecho de ninguna duda. Simplemente que pudo ser mejor. Y está. Además, cuando siempre llega un final, siempre siente esa catarsis al escuchar su cancioncita de cierre, huevón. Y aunque ese fondo que nos mostraron al final no tenga mucha relación con la obra, se crea esa relación en ese mismo momento. Se graba esa imagen que representa todo lo de la obra, que representa cada momento que vivimos, y que se quedará en mí seguramente por mucho tiempo. Creo que con un mensaje tan bonito que te hace ver todas las posibles situaciones en la vida real, o sea, la esperanza que te deja, no hay argumento que se oponga a que es hermoso, de verdad. Aunque no suene profesional, el mensaje tan fuerte del final creo que debería ser de gran valor en cualquier puntuación. Qué bien viaje tuvimos, ¿no? Ojalá poder presenciar algo así nuevamente. Mucha suerte a todos.